Y además de ser nuestro CIPAS, es 25 de noviembre y el 25 de noviembre se conmemora en todo el planeta el Día Internacional contra la Violencia a la Mujer. Ustedes no sé si sepan, pero en el mes de octubre asesinaron a una de sus compañeras, a una de nuestras estudiantes del programa de psicología, que estaba en la sede de Valledupar, que era practicante, ya estaba en último periodo académico y fue asesinada aparentemente por un vecino. Entonces, por Karen y por todas las víctimas de violencia, seguiremos trabajando por un mundo donde ser mujer no sea una amenaza. Y les invito a que hagamos un minuto de silencio, pues en memoria a todas las víctimas y de Karena, quien ya no está con nosotros. Bueno, por todas las víctimas de violencias basadas en género y especialmente a la memoria de Karena. El día de hoy nos acompaña, no sé si ya está con nosotros por acá la doctora Samantha. No. Bueno, entonces el día de hoy nos va a acompañar la doctora Samantha. Entonces regalémosle un momentico a ver si tuvo algún inconveniente para conectarse. Y les cuento mientras tanto que justo yo lidero, no sé si ya les había contado que yo lidero el semillero de investigación en estudios de género de la escuela, de nuestra Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, por si alguno quedó como enamorado del curso y quiere seguir profundizando, los invito a que hagan parte del semillero de investigación. Eso les sirve primero para fortalecer sus competencias en investigación. Les sirve como experiencia profesional porque ustedes pueden certificar el ser semilleristas como experiencia profesional y les sirve por si quieren ir adelantando su investigación, lo que va a ser su proyecto de grado, su tesis, digamos, no es una tesis, es un proyecto de investigación como opción de grado. Entonces, quienes estén interesados, les haya gustado la investigación y estén interesados en estudios de género, bienvenidos al semillero Anamorfosis. Nuestra última unidad tiene el nombre de Ética en la Investigación. Y ética también es uno de los temas cuyo principal exponente es Aristóteles. Aristóteles escribió un libro que se llama Ética Nicómaco. Nicómaco era su hijo y escribió un libro en el que le explicaba a Nicómaco la virtud y cómo a través de la virtud se podía llegar a comportamientos éticos desde algo que él denominaba la justa medida. Entonces, para Aristóteles, la ética era una disciplina que busca el desarrollo de la virtud como camino hacia la realización plena o la felicidad del ser humano. Entonces, aquí hay dos conceptos claves de Aristóteles. Y ahora sí está con nosotros la doctora. ¿Ya estás por acá, doctora Samantha? Aquí estoy. Bueno, pues doctora Samantha, muchísimas gracias por acompañarnos. Les presento a la doctora Samantha Niebla. La doctora Samantha es doctora, es ingeniera en electrónica, maestra en educación por la Universidad Autónoma de Sinaloa y doctora en educación basada en competencias con mención honorífica. Su investigación se centra en educación, gestión educativa, género, liderazgo y vocaciones científicas.
áreas en las que ha publicado artículos y capítulos de libro y ha participado en congresos nacionales e internacionales. En el 2023 realizó una estancia de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, donde amplió su red académica. Ha colaborado como asesora y jurado en concursos científicos, promoviendo vocaciones científicas y actualmente participa en la dirección y comités tutoriales de tesis de posgrado. Doctora Samantha, bienvenida a la Universidad Nacional Abierta a Distancia de Colombia y a este encuentro cuyo tema es la ética en la investigación. Entonces, te cedo el micrófono unos momentos para que te presentes y bueno, más allá de lo que ya conté, bienvenida. Muchas gracias, Mónica. Agradezco mucho la invitación a compartir este espacio en el que espero que sea muy enriquecedor para todos, compartirles un poquito de mi experiencia mañana que me toque platicar con ustedes acerca de la investigación cualitativa y pues para enriquecernos mutuamente y sacar un provecho con esta colaboración para todos. De verdad agradezco mucho la invitación de Mónica y muchas gracias por tu amable presentación. Bueno, doctora, entonces, si en algún momento del día de hoy quieres participar, bienvenida. Si no, pues seguimos con el tema del día de hoy y mañana entonces la sesión es tuya. Muchísimas gracias, por acá estaremos. Un abrazo, seguimos por acá. Listo, entonces la doctora Samantha nos va a acompañar hoy y nos va a acompañar mañana. Y vamos, íbamos definiendo qué es la ética. Y les decía que uno de los grandes exponentes o de los grandes pensadores que a través de la historia y tal vez uno de los primeros que se interesó en definir la ética fue Aristóteles. Y lo hizo dentro de un libro que se llama Ética Nicómaco, que le escribió a su hijo Nicómaco, donde le explicaba dos conceptos muy importantes, o donde se refería a dos conceptos muy importantes en todo su trabajo filosófico, que era la virtud y la felicidad. Decía que la ética es una disciplina práctica que busca el desarrollo de la virtud como camino hacia la realización plena o felicidad del ser humano. Para Aristóteles, la felicidad era el bien supremo de la vida, el bien supremo de existir, de ser humanos y estar en el mundo. Ese era el bien supremo. Y en su obra Ética Nicómaco, Aristóteles sostiene que la virtud se encuentra en un punto medio entre dos extremos viciosos, el exceso y el defecto. Y ese es otro concepto clave cuando se habla de ética y es la justa medida. Todo debe propender a que todas las acciones humanas que involucren la ética y los dilemas éticos y que involucren lo moral tengan justa medida. Y la justa medida más adelante vamos a ver cómo se traduce en un principio de justicia y en un principio de reciprocidad para todos. Aristóteles destaca que la virtud no es innata, es decir, no es algo que venga determinado por la especie humana, que ya por nacer y ser seres humanos tengamos la virtud como, como una respuesta o que ya venga con nosotros, ya venga con un ser humano adaptado cuando nace, no, sino que se adquiere mediante la práctica habitual de acciones correctas. Es decir, la virtud es algo sobre lo que se educa y sobre lo que se tiene que legislar justamente para que haya virtud y haya ética y justicia para todos. Y hablando de justa medida, pues este equilibrio no es universal, sino que varía según las circunstancias y las disposiciones individuales. Y más adelante también vamos a ver cómo cada situación, cada dilema va a tener la justa medida y va a tener los criterios para poder actuar de forma ética y responsable frente a cada caso que tengamos. Aparte de Aristóteles, que es uno de los representantes y uno como de los pioneros en hablar y en trabajar y en escribir sobre la ética, también tenemos una definición que la ética reflexiona sobre los principios y valores que guían el comportamiento humano con el objetivo de determinar qué acciones son moralmente correctas o no. Si se fijan en esta definición que es más joven, porque Aristóteles es uno de los filósofos clásicos que está antes, en la época antes de Cristo, o sea, hace muchísimos años, pero en esa época ya se hablaban de conceptos claros como moral, como bien supremo, como justa medida, como virtud, como felicidad. Y luego los filósofos contemporáneos pues retoman conceptos de la ética aristotélica a nuestros días y hablan también de moral y de acciones correctas o incorrectas.
Entonces, en este sentido, la ética se configura como una disciplina que combina reflexión crítica, principios universales y contextos específicos para abordar los dilemas. E insisto que al hablar de contextos específicos para abordar los dilemas morales, vamos a tener que tener en cuenta ese dilema o esa situación moral sobre la que tenemos que actuar desde el rol de psicólogos, en qué contexto se determina. Y en este sentido, en Colombia, pues tenemos dos ejes rectores para actuar de forma ética y conforme a lo que establece la ley, porque luego lo que es ético y lo que es moral y lo que es correcto está determinado principalmente en nuestra profesión por dos grandes ejes rectores. El primero, la Constitución Política de Colombia de 1991, donde se encuentran descritos todos los derechos que son jurídicamente tutelados, como la privacidad, el buen nombre, los datos personales y el secreto profesional. Y la Ley 1090 del 2006, por el cual se reglamenta el ejercicio de la psicología en Colombia y se dicta el Código Bioético y Deontológico de Psicología. Acá para un segundito y les pregunto si ustedes ya habían oído hablar de la Ley 1090, que es la ley del psicólogo. ¿Ya habían escuchado hablar de la Ley 1090? Ese es el código deontológico. Tenemos una ley, primero, que es la ley 1090 del 6 de septiembre del 2006, y a partir de esa ley se dicta el código deontológico, bioético y deontológico de los psicólogos. Entonces son dos diferentes. Lo primero es una ley y de esa ley se rige o sale el código deontológico. Entonces, quienes no lo han conocido, quienes no lo han hojeado, los invito a que lo descarguen porque esto básicamente es nuestro eje rector. Rige el ejercicio de la psicología en Colombia. Y entonces aquí vamos a conectar un concepto que vimos en la diapositiva pasada y es el contexto. Por eso los psicólogos para ejercer psicología en Colombia necesitamos una tarjeta profesional y esa tarjeta profesional nos acredita para trabajar en Colombia. ¿Por qué? Porque en Colombia tenemos una constitución y una ley que es diferente a la constitución y a la ley de México, de Argentina, de España, de todo lado. Entonces, según sea el contexto, pues se aplican las leyes y la constitución. Hay un gran dilema ético frente el secreto profesional. Entonces, ¿ustedes creen que el secreto profesional es violable o es inviolable? ¿Qué opinan? Si ustedes están en una sesión, si ustedes son terapeutas, si ustedes son psicólogos clínicos y están atendiendo un caso en el que el consultante les dice que, para hacer referencia al 25N, un hombre que les cuenta que su mujer le fue infiel, su esposa le fue infiel, su pareja le fue infiel y que él ha decidido matarla. ¿Esa información que ustedes reciben en consulta se guarda dentro del secreto profesional o no? ¿Quién dice? Yo diría que no, porque ya está atentando contra la vida de otra persona. Y creo que dentro del código o dentro de la ley se estipula y obviamente se debe decir desde el inicio del proceso terapéutico. Pero si yo como terapeuta me doy cuenta de que la persona con la que estoy trabajando se va a hacer daño a sí misma o le va a hacer daño a otra persona, yo creería que debería, no sé, prender alarmas y ahí ya no habría violación del código ético, creo. Gracias, Claudia. Angie tiene la mano levantada. Adelante, Angie. Angie Juliet, te escuchamos. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Te escuchamos. Bueno, pues yo diría que va de la mano con los derechos humanos también, porque pues si bien la Constitución política también pretende garantizar esos derechos, entonces pues en ese caso sería garantizar los derechos de la víctima y del victimario. Entonces siento que se debe tener en cuenta también eso a la hora pues de ser o ejercer como psicólogo, ¿no? Muchas gracias, Angie. ¿Alguna otra opinión? Ay, cambio de pantalla porque no veo si alguien más tiene la mano levantada. No. Pues bueno, resulta que el secreto profesional es un
Es una de los pactos que hacemos con nuestros consultantes y decimos que es inviolable. Sin embargo, el Código Bioético y Deontológico establece que si la vida de alguien más o la vida de nuestro consultante está en riesgo, estamos obligados a dar parte utilizando el principio de justa medida y no maleficencia. Debemos informar esa presunción de homicidio que hay. O si un juez nos pide un informe sobre el consultante que estamos atendiendo, también debemos romper el secreto profesional. Y les pongo este ejemplo porque ha sido de gran debate, porque resulta que la Constitución, hablando de los dos ejes rectores, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe, ya sí. Es que ahorita estaba toda chiquita. Y ahí se ve Constitución Política de Colombia, ¿todos estamos viendo eso? Artículo 74, sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 74, dice que todas las personas tienen derecho a acceder a documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley, y dice que el secreto profesional es inviolable. Y este ejemplo se los traigo porque ha generado mucho debate, porque nuestra Carta Magna es la Constitución Política de Colombia, es la que rige todos los actuares en Colombia. De la Constitución Política se dicta el Código Penal, el Código, todos los códigos que hay de procedimiento penal, el Código Civil, todos los códigos que apoyan el poder impartir justicia en Colombia. Y la Constitución dice que el secreto profesional es inviolable. Sin embargo, hay una instancia que evalúa casos específicos que se llama la Corte Suprema de Justicia y ya hay una sentencia que dice que el secreto profesional sí se puede romper, la palabra no es que se pueda violar, sino que se puede romper en casos específicos en los que o mi consultante o un tercero corran riesgo o si un juez me pide, me solicita que yo le dé parte de la información, no específicamente de la información, sino de lo que en consulta se trata. ¿Ahí claros? Entonces volvemos. Tenemos dos ejes rectores que son la Constitución Política de Colombia, que es nuestra Carta Magna, y la Ley 1090 del 6 de septiembre del 2006, a través del cual se dicta el Código Deontológico y Bioético y hay otras disposiciones sobre el ejercicio de la psicología en Colombia. Esos son nuestros referentes para actuar de forma ética. Y justamente nuestra ley 1090 define la psicología como una ciencia sustentada en investigación y una profesión que estudia los procesos de desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano, desde una perspectiva del paradigma de la complejidad, que además es el paradigma de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, la complejidad, con el fin de propiciar el desarrollo del talento y las competencias humanas con los diferentes dominios y contextos sociales, tales como la educación, la salud, el trabajo, la justicia, la protección ambiental, el bienestar y la calidad de vida. Con base en la investigación científica, fundamenta sus conocimientos y los aplica en forma válida, ética y responsable en favor de los individuos. Entonces, antes de seguir leyendo esta definición, está subrayado en amarillo la definición de psicología como una ciencia sustentada en la investigación. Eso quiere decir que todos los actuares, para que se definan dentro de lo ético de un psicólogo, tienen que estar sustentados en ciencia e investigación. No tiene que ser, a mí me funcionó, los psicólogos no damos consejos, acuérdense de eso. Entonces, si yo tengo un consultante que viene y me dice, estoy por separarme, yo no le voy a decir, así le pasó a mi hermana, porque no se trata de sentarse ni a echar chisme, digamos, si nos referimos a la psicología clínica, pero la idea no es ser reduccionista y hay muchos campos de acción. La psicología educativa, si nosotros recibimos un niño que está teniendo problemas, conductas, problemas dentro del aula de clase, no le decimos a la mamá, es que la letra con sangre entra. ¿Por qué? Eso no está sustentado en la investigación, porque eso sería absolutamente contrario a la ética y porque no es lo que nos enseñaron dentro de esta disciplina que es la psicología, que está sustentada en investigación y ciencia. Y luego está subrayado con base en investigación científica, fundamenta sus conocimientos y los aplica de forma válida, ética y responsable a favor de los individuos. Nosotros somos una disciplina, la psicología es una disciplina que es una disciplina privilegiada porque tiene un pie en las ciencias sociales y un pie en salud. Quienes se vayan a dedicar a la psicología clínica o a la psicología de la salud, nosotros estamos en medio
tenemos un pie en un lado y un pie en el otro, sin perder la identidad de ser una disciplina científica sustentada en la investigación. Eso nos abre un espectro gigante de campo de acción. Básicamente debe haber un psicólogo donde haya comportamiento humano, donde hayan comunidades, donde hayan sujetos. Hay trabajo para un psicólogo. Pero ese trabajo nos lo invita la Constitución y nos invita el código, la ley 1090, a hacerlo ética y responsablemente en favor de los individuos, los grupos y las organizaciones en distintos ámbitos de la vida. Este es el artículo 1 de la ley 1090 del 6 de septiembre del 2006. Y entonces yo les pregunto, teniendo en cuenta la definición anterior, el tarot, la terapia Reiki, la religión y la angeloterapia, ¿es congruente con la definición que les di anteriormente? ¿Quién bloquea su micrófono y me cuenta? Si estamos haciendo una investigación, la que les ponía a ver, un ejemplo. Estamos haciendo una investigación hoy que es 25 de noviembre. Estamos haciendo una investigación de los factores psicosociales que ponen en riesgo la vida de las mujeres. Y yo les digo, vamos a hacer eso con angeloterapia. No vamos a utilizar entrevistas en profundidad, ni vamos a utilizar cuestionarios, sino que lo vamos a hacer con angeloterapia y con tarot. ¿Ustedes qué me dirían? Pues no, profe. ¿Por qué, No Claudia? ¿Por qué crees que está, no? porque ni el tarot ni la angeloterapia tiene validez científica. No tiene Exacto. soporte científico, entonces estaría, no sé, entrando en incumplimiento del artículo 1, en la definición como tal. Muy bien, Claudia. Muchísimas gracias. Nada de estas prácticas están en línea con la disciplina psicológica que, científica que es la psicología. Ninguna de estas prácticas, ni el tarot, tarot medicinal, ni la terapia Reiki, ni la religión, ni nada de estas terapias están sustentadas empíricamente, hay ciencia detrás de ella, hay un proceso empírico analítico en el que han probado variables, en el que han hecho todo lo que ustedes han hecho en este curso. Han dicho, bueno, ¿cómo hacemos muestreo? ¿Cómo va a ser mi población? ¿Cómo construyo unos ítems? No, esto está basado en otros conocimientos que no les digo que son buenos o son malos, eso es del sistema de creencias de cada uno, pero que no se puede aplicar desde la psicología. Es decir, desde nuestro ejercicio psicológico para hacer un ejercicio ético y responsable, todas estas prácticas son contrarias a ser psicólogos. ¿Listo? Permítame un momentico. Listo. Entonces, sí vamos a que efectivamente todas estas prácticas son contrarias a lo que establece la Ley 1090 del 6 de septiembre del 2006. Y luego está resaltado la religión versus el sistema de creencias. Y es que el sistema de creencias sí es un constructo que es medible, es evaluable y es manipulable, porque nosotros, por ejemplo, ha funcionado muchísimo con los niños y adolescentes que están dentro del sistema de responsabilidad penal en psicología jurídica, esto es psicología jurídica, con niños y adolescentes que están en el sistema de responsabilidad penal, trabajar desde su sistema de creencias, que es diferente a hacer una sesión con sacerdotes o con chamanes que corrija a los niños. No, es a través del sistema de creencias que reestructuramos cogniciones y nos apoyamos en ese sistema de creencias. Y eso sí está sustentado empíricamente. Luego, hay un concepto que también es fundamental a la hora de hablar de ética y es la bioética, que también está considerado dentro de nuestra ley 1090. La bioética es una disciplina que reflexiona sobre los dilemas éticos
derivados de los avances en las ciencias de la vida, la medicina y la tecnología, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los seres humanos. Entonces vuelvo a pedir su participación y les pregunto si han escuchado hablar de la bioética. ¿Quién me quiere contar qué ha escuchado de la bioética? Y se los pregunto porque es un tema que está, digamos, muy, no de moda, sino que lo estamos escuchando más frecuentemente porque este año, principalmente, la humanidad se enfrentó a un concepto nuevo que es la inteligencia artificial. Y estamos empezando a ver dónde ponemos límites a esa inteligencia artificial. Entonces, la bioética, como su principio rector, es la dignidad de la vida humana. Le interesa temas como la inteligencia artificial, cuyo propósito inicial pudiésemos pensar es hacer que la vida humana sea más fácil. Es decir, que las tareas que antes nos tomaban mucho tiempo ahora sean más fáciles para los seres humanos. Uno le puede preguntar a ChatGPT una cosa muy sencilla, dime si estas variables están bien establecidas. Y ChatGPT va a decir sí o no. Esa sería la justa medida para usar ChatGPT. Luz Ángela, tienes la mano levantada adelante. Pues, yo no sé exactamente el concepto de bioética, ¿cierto? Sí, pero sí sé que se basa como en el estudio como de los temas de principios y valores en cuanto a los estudios referentes al ser humano, ¿cierto? Entonces, allí entra todo el tema de clonación, por ejemplo, en el tema de inteligencia artificial, pues precisamente se evaluaba en Hollywood, que hace poquito hubo un paro, que estaban pensando en reemplazar los extras en las películas por estas imágenes que multiplican con inteligencia artificial y reemplazan los actores. Entonces decían que dónde está el bienestar del ser humano cuando eso dejaría sin trabajo a muchísimas personas que trabajan en esta labor de actores, de extras o dobles y demás. Entonces es como ese estudio acerca como de la condición humana sí, como usted lo decía, sobre la dignidad del ser humano versus todos estos asuntos científicos que se está generando en cuanto a tecnología y demás. Ay, qué pena si enredé más el tema. No, 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 muchísimas gracias por tu reflexión y porque tocas otros temas importantes como por ejemplo la clonación. En los 90 se logró clonar el primer organismo humano que tiene el mismo ADN, réplica exacta, porque por ejemplo, si hay unos gemelos que nacen, se forman en el mismo saco de una mujer, a pesar de que son gemelos idénticos, el ADN es diferente. Tienen similitudes, pero son dos individuos diferentes con ADNs diferentes. Pero en los 90 lograron replicar un ADN exactamente igual para duplicar a un organismo, que es la abeja Dolly, no sé si la conozcan. Y eso abrió o prendió las alarmas del mundo por, bueno, entonces si ya podemos replicar el ADN exactamente de un sujeto, de un organismo vivo, entonces pues, ¿dónde están los límites y las fronteras que tenemos que poner a este dilema ético donde la dignidad humana prime? Y entonces hay unos principios rectores de esta disciplina que es la bioética. Lo mismo con las células madre. Las células madre son otro dilema ético que ha puesto a toda la comunidad científica a sentarse a trabajar y a pensar, bueno, ¿cuál es la frontera de este descubrimiento que hicimos? ¿Hasta dónde hay dignidad humana en utilizar las células madre como algo que vaya a favor de la humanidad y no algo que vaya en contra? Con células madres está empíricamente validado que se ha curado el cáncer. Con células madre hubo tratamientos para el COVID-19 que no estuvieron abiertos para toda la población, pero que hay casos de personas que se curaron sin las vacunas con tratamiento de células madre. Y entonces, ¿dónde está la frontera donde hay dilemas éticos como ese? Entonces nombrábamos la inteligencia artificial, que es como el que está más presente en nuestros días, la inteligencia artificial, porque tanto así como ustedes le pueden pedir a ChatGPT, ayúdame a revisar estas variables, le pueden decir a ChatGPT, ChatGPT, hágame la tarea y ChatGPT se las entrega. Pero ¿dónde está la frontera de, listo, te apoyaste de la IA para hacer la tarea, pero pues eso
el conocimiento dónde quedó en ti. Samantha, tienes la mano levantada. Adelante. Sí. Me gustaría hacer un comentario en torno a lo que tú dices. Es precisamente el punto medular, creo, lo que tú estás tocando, que cualquiera que sea el medio, la inteligencia artificial, clonación, células madres, hablemos de lo que hablemos. El asunto es que sea un medio y no un fin. Que ChatGPT te ayude como un medio, pero no que te resuelva la tarea. Que las células madre te ayuden a curar una enfermedad, pero no a hacer otro tipo de cosas que puedan resultar en un peligro y en poner en riesgo, pues, la dignidad, en este caso, la dignidad de todos los seres humanos. En ese sentido, es mi participación. Muchas gracias, doctora Samantha. Justamente, entonces resaltó lo que nos dice la doctora Samantha de que es un medio a través del cual podemos hacer que la calidad de vida de los humanos logremos una mayor calidad de vida, pero que al contrario no sea algo que se ponga en contra de la humanidad. Ahora, la idea como de Robocop en contra de los humanos, no sabemos si vayamos a llegar hasta allá, pero justamente sentarnos a tener estas reflexiones nos permiten establecer fronteras, establecer límites éticos para el actuar científico. Entonces, la bioética se configura como un campo clave para enfrentar los retos éticos del siglo XXI en lo que se refiere a los avances científicos. Ya inicialmente hace unos años hablábamos de avances científicos como que principalmente se centraban en temas de salud. Entonces, el tipo de vacunas al que estábamos expuestos, el tipo de medicamentos al que estábamos expuestos. Por ejemplo, hay un medicamento para la gastritis que se usó como por 2 décadas, 20 años, que se creía que servía para lo que servía, es decir, para lo que lo vendían, que es em, hacer una barrera gástrica y que no doliera, pero empezó a tener efectos también negativos sobre los seres humanos y había una correlación con cáncer. Ese es un dilema ético, porque entonces dejamos de dar medicamentos que sirven para la barrera gástrica, que fue para lo que se hizo, pero hay una correlación entre ese medicamento y la aparición de cáncer. Lo mismo con un medicamento con un fármaco psiquiátrico que estuvo muy de moda en los 90, se me acaba de ir el nombre, un fármaco que lo vendían como la panacea, lo más bendito del mundo porque servía tanto para la depresión como para la ansiedad. Y todo el mundo lo empezó a comprar, se vendía de forma libre y luego se empezaron a dar cuenta de los efectos adversos que tenía sobre el hígado y otros aspectos de la salud humana. Entonces, antes, esos retos éticos de la bioética estaban principalmente centrados en temas de salud, pero hoy con la inteligencia artificial, estas fronteras se extienden y nuevamente volvemos a uno de los conceptos iniciales y es el contexto. Esas fronteras se extienden y ya nos hacen ver que hay un reto ético que sí está amenazando la dignidad humana o que prende las alertas de la dignidad humana y sobre el cual hay que sentarse a debatir y a disertar. La bioética tiene 4 principios de actuación. Entonces, el primer principio es la autonomía. Y la autonomía hace referencia a la libre elección y toma de decisiones de las personas que debe ser respetada sin interferencias ni persuasiones. Entonces, desde el ejercicio de la psicología, la autonomía hace referencia, y poniendo nuevamente el ejemplo de la psicología clínica, cuando nosotros tenemos sentado frente a nosotros una vida humana que se desnuda en sus emociones y en sus pensamientos frente a nosotros y nos está pidiendo que a través de nuestro proceso, de nuestra consulta, le ayudemos a tomar una decisión, ¿nosotros qué diríamos? A ese dilema ético, ¿ustedes cómo responderían? Si yo voy a atenderme con alguno de ustedes, con Claudia, con Luz Ángela, y les digo, yo vengo a esta sesión a que usted me diga si me tengo que divorciar o no, ¿ustedes qué dirían? Esa es una decisión personal
que podemos evaluar como la situación que está teniendo y todo, pero no, como tal, no, no decirle cómo debe actuar. Muy bien, Claudia, ¿qué opina? Estoy de acuerdo con Luz Ángela porque nosotros no podemos dar consejos. La decisión la tiene que tomar el consultante y lo que se puede es, como decía Luz Ángela, evaluar la situación y acompañarla a hacer una evaluación, pero la decisión es netamente de la persona. Nosotros no le podemos aconsejar a nadie. ¿Alguien más quiere dar su opinión sobre este dilema? ¿Cómo tratarían ese dilema en sesión? Me parece que están poniendo algo en el chat. Nosotros damos las herramientas, dice María Camila. Nosotros damos las herramientas y ya la persona decide qué camino tomar. ¿Alguien más quiere participar de este dilema? Bueno, pues me quedo con las palabras de María Camila, porque en terapia lo que se hace justamente es entrenar en herramientas para que sea el sujeto quien toma la decisión. Es el sujeto quien dice, sí, esto no es para mí o esto o sigo por acá y intentamos. ¿Están viendo mi pantalla? No, Estamos profe. viendo a No, ti. profe. Esto sí parece una sesión espiritista. ¿Me están viendo? ¿Están viendo la pantalla? Listo. Ahí sí deben estar viendo la pantalla, ¿sí? Sí, señora. Listo. Entonces, ese ejemplo, ese dilema ético iba para orientar el principio de autonomía, porque la toma de decisiones tiene que ser libre y no se debe persuadir. Yo les he contado que yo soy psicóloga en psicología del consumidor. Ese es mi campo de acción, la psicología del consumidor. La psicología del consumidor lo que estudia es el comportamiento que hay y las conductas que hay en en el intercambio de ideas, en el intercambio de productos, de servicios. Entonces, las conductas alrededor del intercambio de servicios, de productos, de lo que sea. Y dentro de la psicología del consumidor hay una rama que se llama la psicología política, o más bien no una rama, sino que están como de la mano. Es muy frecuente que cuando hay una campaña política se valgan de medios persuasivos para persuadir nuestra intención de voto. Entonces, persuadir es modificar una actitud. Y hemos hablado, no sé si ya lo hemos hablado en este curso o no, que una actitud es un juicio valorativo positivo o negativo que se tiene sobre una persona, una marca, un evento, una situación, una conducta. Es una actitud. Entonces, conforme sea mi actitud, es más probable que yo me comporte o no. Entonces, se valen de, por ejemplo, muchísimo de situaciones emocionales para persuadir la conducta de la gente. En el 2000, me falla la memoria. En el segundo mandato presidencial de Santos, que eso fue como el 2012, tal vez, no sé, quien era su opositor, utilizó un comercial en el que le decían a las mamás que se iban a llevar a sus hijos a la guerra. Y persuadió, además porque la bandera de Santos en ese momento pues era el proceso de paz. Y a través de un comercial le decían a las mamás que se iban a llevar a sus hijos a prestar servicio militar a la guerra. Entonces introdujeron el miedo como un condicionante para su actitud y para salir a votar. Eso mismo hicieron en Estados Unidos con el primer mandato presidencial de Trump. Se metieron con que iban a quitar unos auxilios y fue una forma de persuadir la actitud que había sobre su intención de voto. Entonces, eso, aunque se ve como tan no malo, tan donde no hay maleficencia, también viola el principio de la autonomía, porque estamos persuadiendo la forma en la que quienes son nuestros espectadores están procesando la información que yo les estoy contando. Otro principio es la beneficencia, y este habla que es una obligación de contribuir con el bienestar de las personas sin causar perjuicio. Entonces, por ejemplo, si nosotros invitamos que en algunos de los ejemplos que ustedes ponían para los ítems para la tarea que termina mañana,
hablaban de ítems para medir el riesgo suicida en mujeres adolescentes embarazadas. Entonces, un- actuando desde el principio de la beneficencia, yo no solo obtengo los datos de esas mujeres, sino que les cuento cuál es el objetivo de que ellas diligencien esa encuesta que estamos tomando, ese test que estamos tomando. Yo no solo les digo, llénenlo, sino que les explico por qué. O yo no manipulo las respuestas de ellas causándoles una condición. Por ejemplo, si a través de mi prueba yo quiero, a lo que dé lugar, quiero demostrar que si hay un riesgo mayor en las adolescentes mujeres embarazadas de tales colegios en Bogotá, a toda costa yo quiero demostrar eso, entonces les ejerzo un mal a esas niñas para que esas niñas contesten lo que yo quiero contestar. Eso va en contra del principio de beneficencia. El otro principio es la justicia, que es la equidad y la no discriminación por ninguna condición, también entendida como un derecho. La justicia además está tipificado como un derecho, tipificado no está establecido como un derecho en la Constitución. Y la no maleficencia, que habla de la obligación de no hacer daño y de evitarlo promoviendo el bienestar. Este principio de maleficencia, bueno, no es que haya uno que sea más importante que el otro, pero este principio de maleficencia también es clave en el ejercicio de la psicología. ¿Por qué? Porque los psicólogos somos vistos no como los salvadores del mundo ni como Superman, pero sí cuando intervenimos comunidades o cuando intervenimos con sujetos, pues ellos dan por hecho que pues nosotros no queremos ir a hacerle un daño a su comunidad, sino que al contrario estamos ahí para apoyar cualquiera sea la decisión que tengan que tomar. Estos cuatro principios, ejes rectores de la bioética, se basan en que la vida y la dignidad humana es el eje rector, que cualquiera sea la actuación que nosotros tenemos como profesionales de la psicología, se tiene que basar en la vida y en la dignidad humana, y por encima de esos dos ejes rectores no puede haber absolutamente nada. No puede haber por ejemplo, cuando hay em, investigaciones que son experimentales. Imaginémonos que estamos trabajando con mujeres o mujeres y hombres que están diagnosticados con un trastorno de conducta alimentaria. Y esas personas ya están teniendo una ingesta de comida, dijéramos, que no les ejerce tanto daño, pero yo lo que necesito es que hayan personas que no tengan ingesta de comida. Entonces digo, pues como es para mi investigación y yo lo que quiero con mi investigación es descubrir una terapia que le ayude a estas personas, pues los voy a dejar sin comer un mes para poder probar mis conclusiones. Eso es contrario a la dignidad y a la vida humana, como ejes rectores de todo lo que hacemos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Esta es la última unidad del curso. Todas las lecturas las encuentran en el foro, en nuestro campus, para que, pues, además de que tuvimos este encuentro, pues también lo lean. Ahora, ¿ustedes qué van a encontrar en la prueba, en la POC sobre ética? Ustedes van a encontrar dilemas éticos, donde ustedes tendrían que decir cuál sería el actuar en situaciones donde la dignidad humana y la vida sean el bien supremo y donde haya justa medida. Van a encontrar dilemas y van a encontrar las definiciones de los cuatro principios de la bioética. Entonces, para que los repasen muchísimo. ¿Cuáles son los cuatro principios de la bioética? El principio de autonomía, el principio de beneficencia, el principio de justicia y el principio de no maleficencia. Eso lo van a encontrar también. Y van a encontrar un montón de la ley 1090. ¿Por qué van a encontrar un montón de la ley 1090? Pues básicamente porque ese libro no es que no se lo tenga que aprender de derecha a izquierda, pero sí tiene que ser un referente en las actuaciones de los psicólogos. Es un referente en las actuaciones de los psicólogos. Y ahí les cuento, por ejemplo, que la ley 1090 y el código deontológico estipula que el Colegio Colombiano de Psicólogos es la entidad colegiada que nos agremia. Entonces, cuando ustedes se gradúen, ustedes van a tener que tramitar su tarjeta profesional frente al Colegio Colombiano de Psicólogos.
Y además de la ley, el Colegio Colombiano de Psicólogos es quien va a monitorear y va a estar atento a sus actuaciones como profesional. Entonces tenemos algo que se llama el Tribunal Deontológico. El Tribunal Deontológico es un tribunal que está conformado por psicólogos. Debe haber un abogado, supongo, pero principalmente por psicólogos. Y el Tribunal Deontológico, cuando llega un caso que atenta contra la ética del ejercicio de la psicología y se denuncia al tribunal, el caso llega ahí y ellos revisan la situación y toman decisiones. Entonces, hay sanciones que son leves, moderadas o altas. La sanción más alta es que retiran la tarjeta profesional de por vida y no tenemos derecho a volver a ejercer la psicología en Colombia. Los tribunales deontológicos están conformados por 7 miembros. ¿Por qué? Por si llega a haber un empate en la decisión, el séptimo resuelva la decisión que el tribunal tiene que tomar. Y una vez uno se gradúa y tiene su tarjeta profesional, en la página del Colegio Colombiano de Psicólogos puede, como cuando uno baja un certificado de la Contraloría o de la Procuraduría, si tiene antecedentes disciplinares o fiscales, igual el Colegio Colombiano del Psicólogo empieza a proporcionarnos esa información para saber quién está actuando éticamente o si ya tiene un proceso abierto. Y en ese sentido, pues todos los psicólogos también estamos llamados no a ser juez o estar hipervigilantes en lo que hacen nuestros compañeros, nuestros colegas, pero sí es importante que pues si nosotros vemos un actuar que no es ético y que está en contra de la dignidad humana y de la vida y de los principios que establece la ley 1090, pues podamos denunciar al colegio y al tribunal deontológico esa situación que estamos viendo. Y esa denuncia en algunos casos también puede ser anónimo. No es necesario que digan Luz Ángela Ramírez o Carolina denuncia a una compañera porque está haciendo algo incorrecto. Y listo. Entonces, clave que estudien de forma autónoma para la prueba objetiva cerrada. Entonces, dilemas éticos donde ustedes tengan que decir cuál sería la mejor actuación para respetar la vida y la dignidad humana, donde haya justa medida, la ley 1090 y el código deontológico. Y estos conceptos de maleficencia, justicia, que les acabo de contar. Esta grabación la cuelgo, no, ya no tenemos foro para esta tarea, entonces se las envío a través del grupo que tenemos. Mañana nos acompaña la doctora Samantha, quien nos va a contar desde su experiencia como investigadora y vamos a repasar temitas puntuales que vimos durante el curso. Y el miércoles vamos a no solo a repasar los temas que nos falten, sino que vamos a hacer un ejercicio de lectura, porque pues esta prueba final son preguntas cerradas con múltiples opciones, pero única respuesta. Entonces, lo que es clave cuando uno presenta una prueba como estas, además porque es global, es decir, va a tener preguntas de la unidad 1, de la unidad 2 y de la unidad 3. Cuando uno tiene una prueba como esta, lo que es fundamental es uno tener los conceptos claros, pero sobre todo saber leer. Entonces, vamos a hacer una prueba teniendo un enunciado con una pregunta y las opciones de respuesta. ¿Cómo es el mejor camino para leerla y saber qué nos están preguntando? Que es muy parecido también a lo que ustedes ya hicieron de la prueba de ingreso del programa de psicología. Y pues si no hay más preguntas por la noche de hoy, podemos ir cerrando. Le cedo a la doctora Samantha si de pronto nos quiere decir algo antes de despedirnos. No, simplemente me ha gustado mucho la clase y la participación que tienen los estudiantes y pues nos vemos el día de mañana para platicarles un poquito acerca de la construcción de los instrumentos cualitativos y cuál ha sido mi experiencia. Muchas gracias, doctora. Un abrazo hasta México. Nos vemos mañana y a todos los estudiantes, muchísimas gracias por conectarse esta noche con nosotros. Nos vemos mañana nuevamente, la sesión va a estar dirigida por la doctora Samantha. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias y buenas noches.